y ya comenzamos hace un par de días. ¿Por qué en Chile Pellegrini no hace escuela? ¿Por qué es más factible encontrar en el resto del mundo gente influenciada por el trabajo del ingeniero y cuesta tanto hacerlo acá en nuestro país? Yo tengo mi particular teoría, pero quiero escucharlo a ustedes. Edson, tenemos más voces también, porque la nota está en redgol.cl y se abre un debate donde participan varios entrenadores destacados de nuestro medio. Buen día para ti. Buen día, Rodri, buen día, Felipe, a la gente que nos escucha. Es que son varios aspectos y creo que todos tienen algún grado de coherencia. Uno, gran parte de su carrera la ha hecho en el extranjero. Es así. Creo que su fútbol, tal vez a la vista no termina siendo el más atractivo. Sí, muy resultadista y coincide muy cumple muchos objetivos. Después, queda muy marcado en Chile el descenso con la U, por todo lo que tuvo, que en algún momento se ausenta de las prácticas por ir a estudiar, un montón de cuestiones, y obviamente lo marca. Después, en el momento de reafirmar su buen fútbol en Universidad Católica, se le escapa un título de las manos, y creo que esas cuestiones le fueron pasando la cuenta. De ahí una personalidad que es muy distinta, no es un técnico tan cercano, no es un técnico tan llano a las entrevistas, probablemente no muy querido por el medio en sus inicios, que situaciones que fueron marcando lo que fue su carrera. Ahora, ya en el éxito, cada vez que fue sondeado por la selección chilena, también la respuesta es: no es el momento. Entonces sus identificaciones, esto ya desde la gente, son complejas, porque el hincha de la U tiene un mal recuerdo por lo que vivió. El hincha de Católica más lo recuerda por el campeonato que perdió. Quien sigue a la selección chilena lo tiene con esta situación de que no ha querido venir y de que nunca es el momento para venir a la selección chilena. Y desde los técnicos me parece, y lo hablábamos el otro día, cada vez que un entrenador va a visitar prácticas en Europa, y esto lo dejo como interrogante porque no sé cuál será el motivo, por lo general va al Barcelona, va al Real Madrid, lo vivimos en carne propia con nuestro compañero Cristian Basaure, y todos estos técnicos chilenos, por lo general la estación no es ir a juntarse con Manuel Pellegrini. ¿Por qué se produce eso? Hay una distancia que llama la atención, y creo que al margen de la extraordinaria carrera que ha tenido como DT, de los clubes donde ha estado y de los logros que ha tenido, no logra generar esa cercanía que tenga un modelo a seguir por los DTs que se forman en Chile. Buen día, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gusto en saludarlos. Creo que la lejanía con que Manuel Pellegrini ha hecho gran parte de su carrera influye mucho en que no haya esta especie de pelegrinismo en nuestro país. Pero también hay otra cosa importante, que es la envidia. O sea, yo creo que en Chile la envidia existe, la envidia es un tema importante, y es cosa también de escuchar a los mismos entrenadores que son consultados en esta nota, que hablan de eso, de que cuando a un chileno le va bien, siempre lo miran como con recelo, que hay algo que no calza, que lo trata mal el periodismo, que los mismos entrenadores como que, no, por mucho que lo reconozcan, no hablan tanto de Pellegrini como que fuera como lo que merece ser. O sea, es un técnico demasiado exitoso. Yo creo que pasa que nadie es profeta en su tierra muchas veces, y eso en este caso yo creo que cae de cajón con Pellegrini, pero yo creo que yendo el análisis frío, lo de Pellegrini es una cosa brutal, o sea, es extraordinario. Yo creo que nosotros nos vamos a morir y no sé si vamos a ver a otro entrenador de la talla de Pellegrini, otro entrenador chileno que haga una carrera que pase por el Real Madrid, que sea campeón del Manchester City, que llegue a semifinales de Champions League. Es una cosa realmente admirable, y ojalá aún estemos a tiempo de que pueda dejar un legado. Creo que todavía es posible. No pienso que porque él esté en Europa, como que esté en el final de su carrera. Creo que puede dejar mucho en el fútbol chileno. Hay gente que con experiencia, con sabiduría, como lo tiene Pellegrini, puede llegar a Chile en 3 años más, y aún va a estar a tiempo de poder demostrarle a nuevas generaciones su estilo, su mano al final, como le decimos en buen chileno a cuando alguien trabaja de buena manera.
Bueno, nadie es profeta en su tierra, es una frase típica acá también que ocupamos para este tipo de casos. En Red Bull sometimos al debate a gente de fútbol, a otros entrenadores respecto a esta temática. ¿Por qué Pellegrini no hace escuela? Vamos a escuchar al Clavito Godoy, que reflexiona sobre el valor de Pellegrini en el fútbol chileno. Lo escuchamos en la 92.9. Pellegrini de la escuela de Riera, y el respeto y el cariño y el aprecio que siempre se tuvo por los maestros. Pellegrini... acá no hay una corriente porque como no ha entrenado acá, no ha estado acá, seguramente por eso, y como es muy lejano el alcance de él, de imitarlo, los jugadores que juegan en Europa son los mejores jugadores que importan ellos. Entonces, acá los nuevos técnicos son todos al estilo del INAF. Tener 4, 5 o 6 personas en el staff técnico que trabajan hasta para firmar los entrenamientos, los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mayoría son sin práctica. No tienen práctica los entrenadores, y el entrenador se hace con los años, con el tiempo. La palabra de Clavito Godoy, que aporta un elemento interesante, que tiene que ver con la formación. Acá cuando se arma el INAF, no se llamó a los técnicos más exitosos en el extranjero para que dieran sus directrices, prácticamente se armó de manera independiente. Y hay una realidad que también es muy clara. El INAF, año tras año, va graduando un determinado número de técnicos que después no encuentran trabajo. Hay una enorme cantidad de cesantes entre los que finalmente logran conseguir sacar su carrera en el INAF. Y esa es una realidad. Yo creo que ahí hay un matiz nuevo, ¿cierto? Cuando se arma el INAF no se piensa en Pellegrini como una persona que podría dar algunas líneas de lo que ahí se podría enseñar, Edson. No solo cuando se forma, porque tal vez no era el momento y se tomaron corrientes clásicas, lo que es el rierismo, lo que hemos hablado siempre en el fútbol chileno, lo que dejó el Zorro Álamo, etcétera, que tampoco tiene tantos años el INAF, ya estaba en carrera Manuel Pellegrini, pero en estas reinvenciones que tiene que tener cualquier carrera educativa, creo que la mano de Pellegrini ahí también tendría que estar. Y claramente en la formación de los nuevos técnicos del fútbol chileno, la variante Pellegrini no existe, no está inculcada. Ahora también tendríamos que debatir cuál es la fórmula del éxito de Manuel Pellegrini, su sistema táctico, la forma de presionar, la administración de grupo. Ahí va a llegar, la administración del grupo, cómo maneja el grupo, su estilo de liderazgo. Creo que cuáles son los conceptos que tú tienes que bajar para generar una escuela de dirección al estilo de Manuel Pellegrini. Creo que con las voces que vamos a ir escuchando va a estar interesante, pero no es menor lo que dice Clavito Godoy respecto a esta, que él ya viene de una escuela, que es la escuela del rierismo, y lo otro de cómo se forma en Chile a los nuevos entrenadores. Pero es que es un punto súper clave, porque siempre debatimos que las divisiones inferiores, que los jugadores, que no sacan nada, que se les enseña, pero a lo mejor hay que apuntar hacia justamente la formación de estos entrenadores, porque de ahí yo creo que ellos son los que le enseñan a los jugadores, saben administrar bien los pasos del tiempo de este jugador, desde juvenil, antes de llegar al primer equipo. Quizá hay un problema grande en nuestro fútbol, en nuestra estructura, que no se toca mucho, pero que puede ser fundamental. O sea, ¿qué están haciendo los entrenadores de divisiones inferiores antes? O sea, la herramienta que le están entregando a estos jugadores para que lleguen al primer equipo, a lo mejor estén en muchas condiciones, pero no fueron formados de buena manera, y ya cuando tienen 19, 20 años ya es tarde como para que puedan amoldarse. Si al final los niños cuando son más pequeños, 13, 14, 15 años, son más plasticina, tú los puedes ir moviendo algo. Ya cuando tienen 18, 19, 20 años llegan a un entrenador profesional donde la competencia es mucho más fuerte. De repente, claro, es mucho más complicado el poder darle esa forma a estos jugadores. Creo que es un punto importante en el cual se está tocando por parte del Clavito Godoy la formación de entrenadores. Bueno, otro aspecto es el que intenta aportar Raúl Toro, quien fuera subcampeón del fútbol chileno con el Audax italiano, con buena campaña también en Coquimbo Unido. Él aporta la perspectiva del rol de la prensa en el trabajo de Pellegrini. Escuchamos a Raúl Toro. Lo que pasa es que todos nosotros, los técnicos, admiramos a Manuel. Tengo fotos, tengo de todo con Manuel,
porque una vez me acuerdo que él está en el Real Madrid, llegó y se acerca a mí y me dice, hola Raúl, ¿cómo estás? Porque nosotros coincidimos en un directorio del colegio técnico. Yo creo que sí, y también por algo que a él lo empujaron, porque por eso te digo yo, hay muchos periodistas que tienen que reconocer que le hicieron un mal al fútbol chileno, y le hicieron un mal porque empujaron para que se fuera del país Manuel Pellegrini, que era el Pepe Pato, que el técnico del Ojo Celeste, que como ingeniero había algo dentro del periodismo, y yo te nombro con nombres y apellidos los que le hicieron el mal a él. Los que se pusieron, si me acuerdo que yo en ese momento Bombalé tenía varios periodistas al lado que son los que lo acompañaban y le hicieron mierda a Manuel Pellegrini, lo hacían mierda por la radio. Bueno, hay una perspectiva que habla, por supuesto, de los años 90, de la época de Bombalé, que precisamente no es periodista, pero fue un comentarista muy, muy destacado. Hablamos del rol de los medios de comunicación. Y sí, es cierto, en algún minuto se le dio ese perfil, sobre todo en la época de la Católica, cuando no conseguía los títulos. Pero después, yo creo que no hay fuerza periodística que pueda ocultar, hacer frente, igualarse a los logros de Pellegrini, un tipo que después es campeón en Ecuador, que es campeón en Argentina 2 veces, que va a España y hace historia con el Málaga, con el Villarreal, dirige el Real Madrid, es campeón con el City. O sea, por más contra que tuviera de parte de los medios de comunicación, al final el constructo que él mismo hace, Edson, se defiende por sí solo. Pero no es lejano lo que dice Raúl Toro tampoco. Es verdad que en esa lejanía que hemos hablado de Manuel Pellegrini, también es muy cierto que tampoco tenía buena prensa. Porque hoy termina siendo innegable reconocer los logros de Manuel Pellegrini. Tú mismo lo decías el otro día, Rodrigo, y yo lo he dicho en más de alguna ocasión. A mí tampoco es que me llene el paladar futbolístico ver a los equipos de Manuel Pellegrini. A mí tampoco. No es que me llene. Eso no implica de que no sea un tremendo entrenador. Por eso yo hace un rato preguntaba, ¿cuál es la fórmula del éxito de Manuel Pellegrini? Está más bien desde la administración del grupo, de que los equipos se convencen con su idea, de que sus equipos lo quieren, pero este factor también influye, también es parte. Mira dentro de esta búsqueda, porque el otro día lo planteábamos como interrogante y entregábamos algunos argumentos nosotros, y fuimos en la búsqueda de respuesta y nos hemos encontrado con una respuesta de la generación de Clavito Godoy, un técnico de una edad ya más avanzada, otra un poco más moderna de Raúl Toro, que además coincidió en el colegio de entrenadores, y vamos a llegar a otra que es aún un poco más moderna y de alguien que trabajó con Manuel Pellegrini, pero cada uno nos ha ido aportando un factor distinto que permiten que no tenga una escuela Manuel Pellegrini. Lo que pasa es que uno de repente espera que Pellegrini sea revolucionario, un poco lo que pasó con Mirko Josic, lo que pasó con Bielsa, y después tomó la posta Sampaoli, y de repente eso no puede ser posible en todas las partes. Yo creo que lo importante en el fútbol profesional es ganar, llegar a un triunfo, y con recursos obviamente lícitos, y eso lo hace Pellegrini. Él gana, él tiene éxitos, él pone a sus equipos jugando en Europa, compite de buena manera. Entonces, de repente, si pretendemos que él invente el fútbol, no, ya no lo hizo, pero sí que los resultados son súper importantes, más allá de que, y tampoco lo encuentro un técnico ratón, por ejemplo. No es que él se juegue de chico a grande, un poco la caricaturización que hay de Mourinho, de que echa atrás a su equipo y igual consigue los resultados. Creo que Pellegrini sale a jugar, pero obviamente para él una línea de 4 es intransable atrás, partiendo por ahí, y no te juega poco con 3 delanteros. Es un fútbol, digamos, más o menos clásico, pero que te da resultados. Y un poco tomando lo que decía Raúl Toro, también es como que se va muy para atrás, porque él habla de los años 90, donde Pellegrini lamentablemente descendió con la U, después con la Católica consiguió un par de segundos lugares que fueron bien traumáticos. Y por eso se fue por Felipe, si no se fue por la prensa, se fue porque no consiguió los 2 títulos con la Católica. Claro, y quedó muy desprestigiado. A eso voy, por eso apunto. Después, claro, su carrera fue otra cosa, pero echarle la culpa a la prensa a los 90, yo creo que también es un poco ver el lado opuesto. O sea, él se está quedando con lo malo de los 90, y después la prensa también no es que le rinda pleitesía a Pellegrini, pero sí le reconoce el buen trabajo que ha hecho. Oye,
Rodrigo Gómez, director de esta radio, pues un antecedente, porque decía que Manuel Pellegrini se ponía al INAF, era parte de una formación antigua y estaban convencidos del formato francés o italiano. Entonces cuando hablábamos de este tema del INAF, ahí podemos sumar otra característica y otro motivo que no deja de ser interesante. Que fue un error en la perspectiva del tiempo, porque ellos querían seguir formando a través del colegio de entrenadores y se oponían al INAF cuando en realidad la modernización requería el nacimiento del instituto. Pero esa es otra realidad. Vamos a escuchar una voz. Y otro debate. Otro debate, ¿cierto? Por supuesto. De un técnico que trabajó con Manuel Pellegrini y que ahora está siendo muy exitoso en la actual temporada, dirigiendo a Coquimbo Unido. Hablamos del Nano Díaz, que nos explica por qué Pellegrini no deja escuela en Chile. A mí no me gusta catalogar de bielcista, pellegrinista, en su momento rigueirista. Creo que hay que ir rescatando lo mejor de cada uno. Yo rescato mucho a Manuel y agradezco haber estado con él 2 años por lo menos. La manera de conducir, la manera de hacer valer la dirección técnica, más que la manera de jugar. Creo que hay una conducción de un entrenador que es la cabeza, donde llega toda la información técnica del área física, del área médica, de todos los profesionales de apoyo, y ahí determinar qué se va a hacer para sacar rendimiento. Me parece que ese, para mí por lo menos, el legado que dejó Manuel, una manera de ver la dirección técnica. Y está muy claro Nano Díaz, porque en realidad es lo que hace él. Él no es de la escuela o de la línea de juego de Pellegrini, pero también yo encuentro que es bien ecléctico, puede ser interesante ir tomando elementos de distintos entrenadores y adoptarlo a tu propia identidad, que es lo que él plantea. En mi opinión particular, yo creo que hay varios factores. Siendo Pellegrini, y lo hemos dicho acá, el técnico más exitoso de la historia de Chile. De eso no tengo duda. Yo creo que supera incluso a los logros notables de Fernando Riera. Pero está muy marcado por lo que ustedes han dicho, el descenso de la U. Ahí te ganaste 1/3 del público futbolero y un poquito más en contra, inmediatamente, con todos los factores que ya hemos conversado. El fracaso en la Católica, fracaso relativo podríamos decir, porque bueno, ser subcampeón cuesta también, pues no es tan fácil. Bueno, también le va pavimentando un poco ese camino de desprestigio. Y luego, Manuel Pellegrini, que es capaz de partir de cero en Ecuador, de ser resiliente y de hacerse a sí mismo en el éxito, se distancian. Yo creo que él no es una persona que tenga habilidades blandas muy desarrolladas. Entonces, él no es una persona que comparta abiertamente sus conocimientos, por el contrario, es más encerrado en sí mismo. Y esa lejanía es la que finalmente genera la distancia con el medio chileno. Ahora, Rodri, que a veces se rompe cuando viene para acá una vez al año, pero eso no basta, po. Venir una vez al año, juntarse con Raúl Toro, con el colegio técnico, es una cosa, que trabajar de manera sistemática en establecer algunas líneas que le puedan ser útil, por lo demás, a un colegio que, digamos, ha perdido harto peso en el último tiempo. Manuel Pellegrini le podría ayudar a tomar mucha fuerza si es que él quisiera. Sin duda. Pero ahora, ¿cómo separamos esto de las habilidades blandas cuando dentro de las grandes habilidades de Manuel Pellegrini está el manejo de los grupos? O sea, habilidades blandas tiene que tener para poder liderar. Tiene razón, pero yo creo que a lo mejor son blandas para la administración, pero no para la comunicación, ¿cierto? De lo que se hace. Claro, por eso yo digo, también cuánto de esto lo querrá compartir Pellegrini, ¿por qué tiene una obligación también? O sea, hay varios debates por generar, porque yo creo que la gran característica y la gran conclusión que podemos sacar es un poco lo que dice el Nano Díaz, porque él dice que él no se quiere encasillar, inclusive se separa un poco de lo de Manuel Pellegrini, pero dice, lo que me queda a mí es la administración del grupo, eso de que es importante la área médica, la área física, todo, cómo lidera un grupo Manuel Pellegrini, es lo que deja como consecuencia. Cuando yo antes te decía, es otro debate, lo que tú planteabas del INAF, eso también lo tenemos que discutir, pues, porque hoy a la hora de formar entrenadores tenemos un monopolio, que es solo la línea formativa que tiene el INAF. Antiguamente se formaba en el norte, se formaba en el centro, se formaba en el sur, tú podías ver distintos tipos de escuelas. Hoy en Chile no tienes la posibilidad de, cuando tú vas a estudiar una carrera universitaria, que si tienes un buen puntaje puedes escoger entre las universidades tradicionales, la corriente de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, puedes apuntar hacia la Universidad de Santiago, luego, si no tuviste un gran puntaje, distintas corrientes que se generan en las universidades privadas, y tú eliges un modelo que te va a formar. El entrenador no, tiene
¿es el INAF o es el INAF? Y esa cuestión también creo que hay que evaluarla en Chile en algún momento. Y ahí, en este INAF como tal, ¿está el espacio para Manuel Pellegrini? Me parece que no. ¿Cómo se formaba desde el colegio de técnicos? ¿Está el espacio? Absolutamente. Ahora los técnicos de Chile, y desde esta situación que decíamos, tal vez Pellegrini no comparte, tal vez el técnico de alguna época del fútbol chileno es extremadamente individualista y no quiere compartir. Por eso el colegio técnico está cada vez más acéfalo. Sí, pero no sé si ese sea el caso de Pellegrini y no querer compartirlo. Yo creo que es la logística muy compleja. Y como tú decías, de hecho, no sé si está obligado en sus vacaciones, en su poco tiempo libre que está en Chile, tener que, obviamente, y no sé tampoco si alcanza, si él hace su carrera en Europa o en China en su momento. Entonces, ¿en qué momento él logra? Claro, se puede juntar, hacer una charla y todos van a decir, ¡oye, qué interesante! Y va a ser interesante. Pero no es lo mismo que hacer un trabajo continuo, y por eso quizás toma tanta preponderancia el que pueda en algún momento trabajar en la selección chilena. No sé si como entrenador o arriba del seleccionador. Hay un buen punto. ¿Por qué existe el bielcismo? ¿Para qué es ese legado? ¿Por qué existe el bielcismo? Porque Bielsa trabajó en la selección chilena y dejó, claro, y dejó mucho, estaba día a día. Porque no vamos a decir que Bielsa es cercano con los medios de comunicación. No vamos a decir que Bielsa... O sea, busca un discurso de Bielsa, va a encontrar mucho. Busca un discurso de Pellegrini en la red, no va a encontrar ninguno. Sí, sin duda. Es más, ha tenido bastantes expresiones desafortunadas Pellegrini. Pero a Bielsa lo teníamos... Día a día no, porque la selección no es un producto, por llamarlo de alguna manera, que te genere una comunicación diaria, pero lo tuvimos mes a mes en algún momento y estábamos muy encima de todo su trabajo y además, no sé, pues, hoy Bocellur está en los medios de comunicación y cada vez que se toca algún tema de debate aparece con todas las enseñanzas que le dejó Marcelo Bielsa. Íbamos a una conferencia de prensa, no sé, de Esteban Paredes en algún momento que decía, la forma de jugar mía como 9 cambió el día que me tomó Marcelo Bielsa y me dijo un par de cosas que yo la adapté a mi carrera y que me sirvieron muchísimo. Entonces, hay muchos factores. ¿A cuántos jugadores chilenos de esta era ha dirigido Manuel Pellegrini? Son muy pocos. Entonces, muy poco. Esa bajada de información que nazca de él, desde lo que expresa, como tú decías, Rodrigo, termina siendo poco. Desde lo que dejó a sus futbolistas también es poco, porque compartió con muy poca gente y por eso hay más corrientes cercanas a Sampaoli, hay más corrientes cercanas a Marcelo Bielsa, inclusive Arturo Salá, pues yendo un poco más atrás, hay más gente que se identifica con Arturo Salá o con otros técnicos, podrían mencionar a muchos, pero no existe en este caso con Manuel Pellegrini. Totalmente. Y ya que estamos hablando de la selección, hagamos la transición a lo que está ocurriendo